Me llamo Carmen Ruiz. Tengo 28 años y hasta hace poco trabajaba como asistente administrativa en Grupo González, una de las empresas de construcción más importantes del país, o al menos eso es lo que todos creían. Todo comenzó hace 6 meses, cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida. Mi abuelo, a quien no había visto en años debido a conflictos familiares, estaba en el hospital. Carmen, necesito verte. Su voz sonaba débil pero urgente. Esa noche, después de mi turno en la oficina, conduje mi viejo Volkswagen hasta el hospital central. Al entrar a su habitación, mi corazón se encogió. Mi abuelo Roberto, antes un hombre imponente, yacía conectado a varios monitores. Sus ojos, sin embargo, mantenían ese brillo de astucia que recordaba de mi niñez. Mi pequeña arquitecta, sonrió usando el apodo que me había dado cuando, de niña, construía castillos de bloques en su estudio. Has crecido tanto, abuelo. ¿Por qué ahora? Han pasado 10 años. Mi voz se quebró. La última vez que lo vi fue en el funeral de mi madre, su única hija. Después de eso, mi padre me alejó de él, culpándolo por no haber pagado el tratamiento experimental que supuestamente podría haberla salvado. El tiempo se me acaba, Carmen. Necesito confesarte algo. Su mano temblorosa buscó bajo su almohada y sacó un sobre amarillo. Todo lo que hice, lo hice por ti. Me contó una historia que me dejó sin aliento. Mi abuelo no era el simple profesor universitario jubilado que yo creía. Era Roberto Valencia, fundador de Valencia Construcciones, una empresa que había operado en las sombras durante décadas, realizando proyectos masivos a través de diferentes nombres y subsidiarias. Tu madre conocía la verdad, continuó, pero acordamos mantener el secreto para protegerte. Queríamos que crecieras valorando el trabajo duro, no el dinero fácil. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque he estado observándote, Carmen, trabajando desde abajo en Grupo González, soportando los abusos de Alejandro González, aprendiendo cada aspecto del negocio, justo como yo lo hice cuando empecé. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había documentos que revelaban la verdadera extensión del imperio empresarial de mi abuelo. Valencia Construcciones no solo existía, sino que controlaba el 60% de las acciones de Grupo González a través de diferentes empresas fantasma. Pero, ¿cómo? González nunca supo contra quién competía realmente. Su arrogancia lo cegó. Hace años, cuando intentó sabotear uno de mis proyectos y causó la muerte de 3 trabajadores, juré que algún día pagaría. He estado comprando sus acciones silenciosamente durante años, preparándome para este momento. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía los documentos. Todo estaba a mi nombre. Las empresas, las propiedades, las acciones. Mi abuelo me había convertido en la dueña de un imperio valorado en miles de millones. ¿Por qué no usaste este dinero para salvar a mamá? La pregunta que me había atormentado durante años finalmente salió. Tu madre no quería el tratamiento, Carmen. Los médicos le dijeron que solo prolongaría su sufrimiento. Ella eligió partir en sus términos, con dignidad. Tu padre nunca lo aceptó, prefirió culparme. Los siguientes días fueron un torbellino. Mi abuelo me presentó a su equipo legal y a los ejecutivos de confianza que habían manejado sus empresas en secreto. Me enseñaron todo sobre el imperio que pronto heredaría, mientras yo seguía trabajando en Grupo González, manteniendo mi fachada. Alejandro González, mi jefe, era conocido por su crueldad y arrogancia. Disfrutaba humillando a sus empleados, especialmente a mí. ¿Todavía conduces ese cacharro? Se burlaba cada vez que me veía llegar en mi Volkswagen. Deberías conformarte con el transporte público, como corresponde a tu clase. La gota que colmó el vaso fue la cena anual de la empresa. González insistió en que todos los empleados asistieran, aunque el costo del cubierto equivalía a una semana de salario. Es obligatorio, declaró. Quiero ver quiénes están realmente comprometidos con la empresa. Esa noche, mientras cenaba sola en una mesa apartada, los ejecutivos tenían sus propias mesas. Por supuesto, González se acercó, copa de champán en mano, cómoda. Carmencita, este lugar debe ser muy diferente a los sitios que frecuentas normalmente. El restaurante es encantador. Señor González, respondí suavemente. ¿Sabes cuánto cuesta cada plato aquí? Más que tu salario semanal. Personas como tú no deberían estar en lugares así. Contaminas el ambiente. El silencio se extendió por las mesas cercanas. Algunos ejecutivos rieron nerviosamente. Otros bajaron la mirada, avergonzados. Mi abuelo había fallecido 3 días antes, dejándome no solo su imperio, sino también su misión de justicia. Me levanté lentamente, sacando el sobre que había estado guardando para este momento. Tiene razón, señor González, no debería estar aquí. Su sonrisa de satisfacción se congeló cuando continué. Debería estar en la mesa principal. ¿No cree? ¿De qué estás hablando?
¿Recuerda a Valencia Construcciones? El color abandonó su rostro. Ese nombre era tabú en la empresa. Todos sabían que años atrás, un misterioso competidor había casi arruinado a González. Esa empresa ya no existe, balbuceó. Oh, existe. De hecho, extendí los documentos sobre la mesa. Soy su dueña, y por extensión, dueña del 60% de Grupo González. El silencio que siguió a mi revelación fue ensordecedor. Los documentos sobre la mesa brillaban bajo las luces del restaurante como si fueran radioactivos. Alejandro González los miraba fijamente, su rostro alternando entre pánico y furia. Esto es imposible, rugió, haciendo que varios comensales saltaran en sus asientos. Es una falsificación. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Por qué no lo confirmamos? Tengo en línea al notario que certificó la transferencia de acciones. También está presente el equipo legal que ha manejado Valencia Construcciones durante los últimos 20 años. La llamada se conectó al sistema de altavoces del restaurante. Una voz grave y profesional llenó el espacio. Buenas noches. Soy el licenciado Martínez. Confirmo que todos los documentos presentados por la señorita Carmen Ruiz son auténticos y legalmente vinculantes. Como representante legal de Valencia Holdings, tengo la autoridad para confirmar que la señorita Ruiz es, efectivamente, la accionista mayoritaria de Grupo González. González se desplomó en una silla, su copa de champán olvidada en el suelo. Su hijo Miguel, director financiero de la empresa, se acercó corriendo. Padre, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, intervine con calma, es que tu padre está enfrentando las consecuencias de sus acciones. ¿Sabías que hace 15 años, tu padre ordenó sabotear un proyecto de Valencia Construcciones? 3 trabajadores murieron en ese incidente. Miguel miró a su padre con horror. ¿Es eso cierto? González intentó recuperar el control de la situación. Eran solo unos obreros. La construcción es un negocio duro. Tú no entiendes nada de esto. Niña estúpida, te equivocas. Mi voz se mantuvo firme. Entiendo todo. Cada detalle de cómo manipulaste contratos, sobornaste funcionarios, y pusiste en riesgo vidas para maximizar tus ganancias. Mi abuelo documentó todo. Los murmullos llenaban el restaurante. Varios ejecutivos comenzaron a levantarse, intentando escabullirse discretamente. Los detuve con un gesto. Nadie se va. Mañana a primera hora habrá una reunión de emergencia del consejo directivo. Todos los presentes deben asistir. No puedes hacer esto, gritó González, golpeando la mesa. Esta empresa es mi vida, como tu jefa. Puedo y lo haré. Por cierto, sonreí levemente. Estás despedido. Las siguientes semanas fueron intensas. La noticia de mi ascenso al control de Grupo González se extendió como fuego por el mundo empresarial. Los medios intentaron contactarme constantemente, fascinados por la historia de la asistente administrativa que resultó ser la heredera de un imperio constructor. La reunión del consejo directivo fue tensa pero productiva. Presenté evidencia detallada de la mala gestión de González y sus prácticas ilegales. El consejo votó unánimemente para removerlo de todos sus cargos. Miguel González, para mi sorpresa, resultó ser muy diferente a su padre. Después de la reunión, me buscó en privado. Señorita Ruiz, Carmen, quiero que sepas que no tenía idea de lo que mi padre había hecho. Siempre supe que había aspectos turbios en la empresa, pero no imaginaba la magnitud. Te creo, Miguel. De hecho, he revisado tu trabajo como director financiero. Eres competente y ético. Me gustaría que te quedaras. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Después de todo esto, los hijos no son responsables de los pecados de sus padres. Además, necesito personas de confianza para la transformación que planeo. Y vaya que fue una transformación. En los meses siguientes, implementé cambios radicales en la empresa. Establecí nuevos estándares de seguridad laboral. Aumenté los salarios de los trabajadores de campo. Y creé un programa de capacitación y desarrollo profesional. Rebautizamos la empresa como Valencia González Construcciones, un nombre que representaba tanto el legado de mi abuelo como la nueva era que estábamos iniciando. Miguel probó ser un aliado invaluable, ayudándome a navegar las complejidades del negocio mientras manteníamos los mejores aspectos de ambas empresas. Una tarde, mientras revisaba planos en mi nueva oficina, la antigua oficina de González, recibí una visita inesperada. Era mi padre. Carmen, su voz sonaba diferente, más vieja y cansada. Vi las noticias. Todo este tiempo estuviste equivocado sobre el abuelo. Completé su frase. Él no fue quien le falló a mamá. Fuiste tú quien nos alejó de él por orgullo. Lo sé. Se sentó pesadamente en una silla. Tu madre. Ella intentó explicármelo, pero yo estaba cegado por el dolor y la rabia. Necesitaba culpar a alguien. El abuelo murió hace 3 meses. Dije suavemente. Sus últimas palabras fueron sobre el amor que sentía por mamá y por mí. Nunca te guardó rencor. ¿Sabes?
Entendía tu dolor. Las lágrimas corrían por el rostro de mi padre. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Me levanté y rodeé el escritorio, arrodillándome junto a su silla. Ya lo hice, papá, pero necesitamos reconstruir nuestra relación, paso a paso. Alejandro González intentó demandar a la empresa, alegando manipulación del mercado de valores. El caso fue desestimado rápidamente cuando presentamos evidencia de sus propias irregularidades. Últimamente, según he oído, vive retirado en una casa modesta en las afueras de la ciudad, una experiencia de humildad que espero le esté enseñando algo. La historia de mi transformación de asistente administrativa a CEO se convirtió en leyenda en el mundo empresarial, pero lo que pocos saben es que nunca dejé de ser esa niña que construía castillos en el estudio de su abuelo. Cada nuevo proyecto que apruebo, cada edificio que construimos, cada familia que encuentra hogar en nuestras construcciones, es un castillo de bloques hecho realidad. Establecí una fundación en memoria de mi abuelo y mi madre, dedicada a proporcionar becas para estudiantes de arquitectura e ingeniería de bajos recursos. El primer proyecto de la fundación fue la renovación completa del Hospital Central, donde mi abuelo pasó sus últimos días. Miguel y yo nos hemos vuelto cercanos, no de manera romántica, aunque varios tabloides lo han sugerido, sino como verdaderos amigos y socios comerciales. Su comprensión del negocio complementa perfectamente mi visión de una empresa constructora más ética y sostenible. Hace poco, durante la inauguración de nuestro último proyecto, un complejo de viviendas asequibles con tecnología verde, una joven asistente administrativa me preguntó cómo había logrado llegar tan lejos. El éxito no se trata solo de dinero o poder, le dije. Se trata de mantener tu integridad incluso cuando nadie está mirando. Mi abuelo me enseñó eso. Me hizo empezar desde abajo no para humillarme, sino para asegurarse de que entendiera el valor real del trabajo y la dignidad de cada persona en nuestra empresa. Todavía conservo mi viejo Volkswagen. Lo estacionó en mi lugar reservado junto a la entrada principal del edificio corporativo. Algunos ejecutivos nuevos han sugerido que no es apropiado para alguien de mi posición. Les recuerdo que la humildad y la autenticidad son valores fundamentales de nuestra empresa. En mi oficina, sobre mi escritorio, hay 3 fotografías, una de mi madre, otra de mi abuelo, y una de aquel primer día como asistente administrativa en Grupo González. Las miro cada mañana antes de comenzar mi día, recordándome de dónde vengo y por qué hago lo que hago. La semana pasada, recibí una carta anónima. Era de uno de los antiguos trabajadores que sobrevivió al incidente causado por González hace tantos años. Gracias por traer justicia, decía somplemente. La guardé junto con los documentos de mi abuelo. Otro recordatorio de que el poder debe ejercerse con responsabilidad y compasión. El imperio que heredé es más que edificios y contratos. Es un legado de integridad, perseverancia y justicia. Cada día me esfuerzo por honrar ese legado, construyendo no solo estructuras, sino también un futuro mejor para todos los que forman parte de nuestra empresa. Como dice el nuevo lema de Valencia González Construcciones, construimos más que edificios, construimos sueños con cimientos de integridad. Y así, la niña que construía castillos de bloques se convirtió en la mujer que construye el futuro, un proyecto a la vez, demostrando que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de los demás. La historia de Carmen Ruiz, la heredera secreta que transformó una empresa desde dentro, se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios, pero para mí, es simplemente la historia de cómo honré la memoria de 2 personas que me amaron lo suficiente como para enseñarme el valor del trabajo duro y la importancia de la integridad. Y cada vez que alguien me pregunta si me arrepiento de haber pasado por aquella humillación en la cena de la empresa, sonrío y respondo, cada momento de mi vida, incluso los más difíciles, me preparó para este rol, no cambiaría nada.